Me da gusto saludarles, muchas gracias por continuar con nosotros. Bueno, vamos a conversar esta mañana con Félix Garry Safi, que es ex fiscal general de la República, y está también don Mauricio Sandoval, ex director de la Policía Nacional Civil. Debe estar en camino, espero que así sea, el ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Ulises del Dio Guzmán. A ver, ¿por qué los tenemos a ellos? Porque queremos analizar esta situación que se está dando, que se dio ayer, que algunos dicen es la punta del iceberg de lo que podría estar sucediendo en el sistema judicial de nuestro país, en la Policía Nacional Civil. Al menos 127 personas capturadas y varias intimadas en los centros penitenciarios. Es el resultado de un amplio operativo transnacional que incrimina a jueces, fiscales, policías, abogados, empleados municipales, incluso ayer conversaba con el alcalde Will Salgado y me decía, un concejal de la alcaldía está detenido también. Y déjeme contarle además que ya se ha detenido, entiendo, a jueces especializados del oriente del país. Mire usted, la zona oriental, donde ha sonado mucho sobre este tema de corrupción y tráfico de influencias, etcétera, revienta hoy un caso bien importante. Vía microonda, espero esté listo ya, tengo a Héctor Silva Ábalos, que escribió Infiltrados, que es un libro que ya usted le habrá oído mencionar y que habla precisamente sobre estas redes de corrupción que se dan precisamente al interior de principalmente la Policía Nacional Civil. Hay que recordar que hay al menos 12 elementos de la Policía Nacional Civil. Héctor Silva, ¿cómo estás? Un gusto saludarte, buenos días. Buenos días, Romeo, ¿cómo estás? Un gusto estar contigo, saludos y saludos a los invitados ahí en el estudio. Me da gusto saludarte, Héctor. Quiero comenzar contigo dándote la bienvenida, por supuesto, a don Mauricio Sandoval, que está aquí en los estudios, y está también Félix Garry Safi, ex fiscal de la República y ex director de la Policía. Héctor, cuando conociste los resultados de este operativo, amplio operativo en la zona oriental del país, lo asociaste un poco sobre el tema que tú has venido desarrollando en tu libro. ¿Cuál fue tu impresión sobre esto? Sí, efectivamente, ayer estábamos dando seguimiento con algunos colegas al tema y obviamente el caso de Oriente es quizás por donde empieza a conocerse públicamente todo el tema de infiltración de estos grupos de crimen organizado en instituciones del Estado y como tú decías, parece ser, y espero que así sea, que este es, digamos, la punta del iceberg, porque es un operativo grande. Tú dijiste, estaban 100 y pico de personas, pero además estás hablando de jueces especializados, y eso no es cualquier cosa, ¿no? Hasta donde entiendo, hay acusación, entiendo que todavía no hay orden de captura porque el proceso tiene que pasar por la Corte Suprema, etcétera, contra los dos jueces especializados de San Miguel, de instrucción y el de sentencia, ¿no? Que ambos son los que han visto casos importantes de crimen organizado en el Oriente, específicamente el caso de los Perrones, ¿no? También me llama la atención que está, hasta donde entiendo, investigado y acusado de delitos el jefe regional, el jefe de la DAN en San Miguel. Yo quisiera creer, Romeo, que esto es el principio de una investigación profunda que realmente nos va a develar el nivel de penetración, porque estás hablando de tribunales de sentencia y de mandos de la PNC, donde intervienen en policías, jueces especializados, donde intervienen empleados del sistema judicial, ¿no? Es toda una organización, digo. Sí, claro, claro. A mí me llama la atención, sí, fíjate que si no me equivoco, es el tercer jefe de la DAN de San Miguel que aparece mencionado, investigado en estos temas, ¿no? Yo creo, y eso es para mí una señal inequívoca de que el problema no para ahí, el problema no para en San Miguel. Héctor, ¿qué características tiene la zona oriental del país para que se pueda configurar una situación como esta? No estoy diciendo que no haya en el occidente probablemente, ¿no? Pero hoy por hoy, y a propósito de tu investigación, comienza por ahí la cosa, ¿no? Sí, Romeo, en el caso del Oriente lo que pasa es que todo este tema de relación entre los grupos del crimen organizado y las instituciones del Estado empieza quizás desde la guerra, ¿no? Pero se desarrolla y se profundiza en los años de la posguerra, ¿no? En el libro hablo mucho de eso, en el caso específico de los Perrones y de las digamos, bandas que son como el antecedente de los Perrones, ¿no? Que empiezan con contrabando de mercaderías, contrabando de personas, y terminan traficando droga, ¿no? Traficando cocaína, y se convierten en los principales traficantes de droga del país en los últimos 20 años. En el caso de los Perrones, y eso no es posible si no hay una participación de agentes del Estado desde el principio.
Ellos crean una red logística de transporte que es la que les permite mover mercaderías, digamos, independientemente si sea quesos, lácteos o droga, ¿no? Y para esto es necesario o se vuelve necesario, digamos, la compra de voluntades de policía, jueces, etcétera. Así es, y los ejemplos están perfectamente documentados, sobre todo en el caso de Oriente. Estamos viendo ahora, más recientemente, el tema de Occidente, en donde no se ha metido el diente todavía. Hubo un caso por evasión de impuestos en contra de algunos empresarios, pero creo que el problema es igual en Occidente, ¿no? Es exactamente igual. Hay participación de policía, participación de jueces, pero bueno, en Oriente todo esto, el desarrollo de estas bandas no hubiese sido posible en ningún sentido sin la participación de los agentes del Estado. Héctor, te quedas un ratito más con nosotros ahí en esta composición de pantalla porque quiero darle la bienvenida nuevamente a don Mauricio Sandoval y a Félix Garrizafi para escuchar ya sus primeras impresiones. Don Mauricio, sobre eso. Gracias, Romeo. Primero que todo, un pequeño paréntesis para felicitarlos. Es el Día del Periodista y realmente es una profesión muy sacrificada y es de admirar todo el esfuerzo que ustedes hacen. Así sobre todo para mí que me levanto tan temprano. Tan temprano que madruga. A ver, don Mauricio, ¿cuál es su Bueno, la verdad es que esto que hemos visto el día de ayer, quizás habría que verlo en tres partes. Quizás la primera es el esfuerzo que está haciendo el fiscal general de la República, porque por primera vez que estamos viendo una decisión y una voluntad de trabajo en contra de crimen organizado. Y definitivamente... ¿Por primera vez? Es que según lo que hemos visto en los últimos dos gobiernos, según lo que hemos visto el día de ayer, la decisión de todo este caso como que ha estado liderada por el fiscal, por la Fiscalía General de la República, en este caso por el fiscal. Inclusive vimos algunas declaraciones donde él hablaba de una fiscalía fuerte. Esto es importante porque el combate al crimen organizado necesita un liderazgo muy fuerte. En segundo lugar, precisamente pues estamos hablando de un golpe a crimen organizado ya serio, porque cuando vemos policías, jueces, fiscales, trabajadores de alcaldías y de diferentes niveles, sí, esto ya demuestra claramente que es una penetración de crimen organizado, que precisamente ese es el trabajo de poder cooptar a estas personas, de poder comprar voluntades para poder trabajar sin ningún problema todos sus hechos delictivos. Entonces sí es algo de crimen organizado muy serio. Y quizás la otra parte también que hay que ver de lo que hemos visto ayer es la parte de la captura del padre Toño. Que no tiene que ver nada con no tiene nada que ver con eso, de acuerdo a la misma pero sí ya nacional. empieza a dar alguna señal con respecto a todo ese problema que ha habido de la tregua con las maras, porque al final el crimen organizado tiene todos esos elementos. Y aquí hay narcotráfico y sabemos que las maras se han metido al narcotráfico también. Okay. O sea que al final como que todo va a ir coincidiendo y sí, como usted lo mencionó al principio, es la punta del iceberg de lo que estamos empezando a ver. Qué bien, don Mauricio, más adelante hablamos sobre el caso del padre Toño, pero a ver, Félix Garrizafi, ¿por qué anteriormente no fue posible, entrarle, ponerle diente a esta situación que está apareciendo ahora en el oriente del país? Mira, hay varios elementos. Un saludo, Héctor, un saludo en el Día de los Periodistas. Mira, hay varios elementos desde hace mucho tiempo y empezando con el procesamiento del primer diputado por estos temas, del exdiputado Silva Pereira, se empezó a trabajar en este tema, ya con temas específicos de lavado. Yo creo que a partir de ahí empieza ya el proceso de descubrimiento de lo que era esta red representada en el libro de Héctor, y que allá por el 2008-2009 se empieza también a capturar a personas relacionadas con venta de automotores y demás allá en la zona del Oriente, y sí se empezó a descubrir y a detectar un poco más en profundidad lo que era la red esta de los perrones, pero sí han habido, dijéramos, esfuerzos continuados en diferentes administraciones. Desconozco por qué no se llevaron a cabo. Ahora, para mí lo más importante, lo más relevante es el anuncio de la posible participación de 2 jueces o 3. Claro, el juez Enrique Alberto Beltrán, juez especializado de sentencia de San Miguel. Y el juez Jorge González también. Y José Rodolfo Castillo, juez suplente especializado, y Jorge González, que por cierto le decían
el mágico, ¿no? Por el nombre que tenía, pero era mágico, digo, para dejar libre a las personas que eran acusadas de alguna manera. Y retomo un poco las palabras de Mauricio en el sentido del enfoque que la Fiscalía le ha dado, que me parece pues muy loable, muy válido, muy oportuno, pero tocar jueces en este país se ha convertido en una especie de estigma. Yo, durante mi gestión, algo difícil. Imposible. Durante mi gestión como fiscal intentamos procesar varios jueces y recordemos que el mismo presidente de la Corte Suprema de Justicia llamó a una marcha de jueces contra lo que ellos llamaron una persecución de la Fiscalía. Ellos no le quitaron el fuero a los jueces se protegieron, entonces yo estoy a la expectativa de qué van a hacer el gremio de jueces, el sindicato de jueces de este país. Yo creo que son unas acusaciones importantes, pero para mí, más allá de lo del padre Toño, que es una persona con sujetos, con derechos y obligaciones como cualquier civil, creo que la situación de los jueces le pone a esto una presión particular. Un ingrediente distinto. Héctor, voy a terminar contigo con la siguiente intervención. Héctor, de acuerdo a las personas que han sido detenidas en este momento por la Policía Nacional Civil y por la Fiscalía, ¿a qué nivel está llegando esta investigación? Cuando tú coincides conmigo cuando decimos que puede ser la punta del iceberg, ¿crees tú que hay más para arriba? Sí, yo estoy convencido de eso, Romeo, y espero realmente que sea el inicio de una investigación más profunda, que trascienda primero a Oriente y que trascienda, en el caso de la policía, sobre todo los niveles medios, repito, si tenés ya 3 jefes de la DAN en San Miguel, que han estado cuestionados desde que, por cierto, el licenciado Safi empezó algunas de los requerimientos, en el caso de los perrones, ahí aparecía un jefe de la DAN también. Yo creo que esto va más arriba, es decir, si son 3 jefes de la DAN, esto es ya una tendencia criminal. Creo que hay que investigar hacia arriba. Tú en el caso de la policía. Libro hablas de subcomisionados y más bien comisionados también que podrían estar involucrados. Yo estoy convencido de eso, por eso lo publiqué en el libro, ¿no? Y creo que ahí, si realmente esto es el inicio de una investigación profunda de la penetración del crimen organizado en el Estado, hacia allá tiene que ir. Mencionaron al diputado Silva Pereira, no es el primero, no ha sido el último. El tema trasciende también al sistema de partidos políticos. La participación de dinero de este tipo de crimen organizado en el sistema de partidos también debería de ser una vertiente de la investigación. Y lo último, Romeo, que te digo es el tema interesante, el tema de los jueces. Si realmente las acusaciones están fundamentadas, creo que es muy importante. A mí también me parece que ahí se está tocando una fibra muy sensible que no ha sido realmente abordada penalmente por diferentes causas. Y creo que, bueno, hay que ver cómo se sustentan los casos, pero estás hablando ya ahí, en el caso de jueces, de un nivel mayor, ¿no? Estás hablando de jueces especializados. Sobre todo, ¿no? Jueces especializados. Claro, y el juez González, por ejemplo, que fue uno de los jueces que llevó a nivel del sistema judicial el tema de perrones, recuerdo que en una de las resoluciones, en el caso de Daniel Quesada, un empresario que al final terminó absuelto, él en su resolución le pidió a la Fiscalía General que investigara el tema de puestos policiales, 5 puestos policiales en Oriente, señalados de proteger o participar en el trasiego de droga en las playas de Oriente, ¿no? Entonces, el tema en Oriente realmente es complicado. Repito, espero que sea el inicio de una cosa que trascienda a los mandos, digamos, que han sido señalados ahorita, y no solo y que trascienda a Oriente, porque este es un problema nacional. Héctor Silva, muchas gracias por haber estado con nosotros a través de la señal de microondas. Saludos para ti. Saludos. Un abrazo. Don Mauricio, nos quedamos aquí, por supuesto. No sé si tenemos la infografía de estos jueces especializados que han sido... bueno, no estoy bien informado si han sido detenidos, pero sí han sido señalados. No pueden ser detenidos por el tema. Eso quería preguntarles a ustedes. ¿Cómo procede esto? Procede una acusación de la Fiscalía, una orden administrativa, pero no de detención, sino que de informe a la Corte Suprema de Justicia en pleno, solicitándoles la remoción del fuero, la remoción de la protección que la ley les da
por razón de su cargo. Que dice que el fiscal general de la República, Luis Martínez, presentó ayer a la Corte Suprema de Justicia la solicitud de antejuicio para los 3 jueces especializados de San Miguel por los delitos de cohecho propio y otros, el desafuero, ¿no? Alguien me decía, don Mauricio, que esto tiene que ir hasta la Asamblea Legislativa, el tema del desafuero. Entiendo que no. No, eso se queda solo en la Corte Suprema de Justicia. No necesita pasar por ahí. Cuando es un diputado, sí, por supuesto. Sí. Don Mauricio, tengo que hacer la pausa, pero antes, ¿qué piensa sobre esta acusación que hace, que la sostiene Héctor Silva en su libro y ahora mismo a través de la señal de microondas, donde dice hay mandos medios y altos de la Policía Nacional Civil involucrados en este tema también, y esto es apenas la punta del iceberg? Bueno, esa es una realidad que durante mi administración tuvimos que enfrentar, y en el año 2001, si no me equivoco, 2001-2002, hasta se creó una comisión especial que trabajó con ciertos notables ahí y comisionados de la policía, que trabajó en la depuración de la policía. Para esa época, alrededor de 2.500 policías, incluyendo oficiales de alto nivel, fueron removidos de la policía dentro de un proceso de depuración donde se analizaron todos los casos y todas las informaciones que se tenían con respecto a estos oficiales y a estos agentes policiales. Aparentemente el proceso pudo haber tenido alguna deficiencia pequeña en cuanto a que algunos jefes destituyeron agentes policiales aprovechando el momento, pero eso fue una minoría. La mayoría de la depuración se hizo y fue completa y se hizo de acuerdo al procedimiento de ley establecido y de acuerdo a la investigación que se hizo. Han pasado ya de esto 10, 12 años y realmente dentro de todo el mare magnum que ha habido en este país en cuanto al sistema de seguridad, de problema de las maras, de incremento de homicidios, todos los problemas que han habido en cuanto a la administración del sistema de seguridad del país, realmente se ha degenerado la situación de nuevo, y sí es necesario hacer un alto en el camino, y dentro de los planes que se tengan para mejorar el sistema de seguridad hay que analizar el tema de depuraciones, el tema de la policía e inclusive y del también sistema judicial, como del sistema judicial, de hacer una revisión completa del sistema de seguridad. No debería de poner coraza el sistema judicial, la Corte Suprema sobre estos jueces, ¿no? Debería trabajarse a tratar de aprovechar la situación, porque hay que ver que no es solo un juez o 2 jueces que en este momento han sido señalados, sino que hay que analizar el trabajo de crimen organizado en cuanto a quiénes son las personas más arriba o que son narcos que han estado trabajando a estas personas para que ¿quiénes han dado el dinero? ¿Quiénes han trabajado? Los financieros, claro, por supuesto. Los intelectuales, los que reclutaron, digamos. Los que reclutan, los que jueces, manejan los fondos y los que hacen todos los contactos para poder penetrar las diferentes instituciones. Vamos a hacer la pausa comercial, regresamos en breve para continuar conversando, hablando sobre esta temática. A ver, estamos de regreso, ya incorporamos a Ulises del Dios Guzmán, es ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia. Vamos a ver algunas fotografías de estas personas que han sido señaladas por la Policía Nacional Civil y la Fiscalía General de la República. Principalmente son las fotografías de los jueces que ya son del dominio público de alguna manera, ¿no? Además de algunos elementos de la policía que han sido también detenidos. Estos sí ya están capturados y, como dicen mis invitados, en el caso de los jueces tiene que proceder la solicitud de antejuicio, ¿no? Para que puedan precisamente ser procesados. Esos son algunos de los jueces que han sido señalados precisamente por la Fiscalía General de la República. Déjeme contarle que entre estos jueces está jueces especializados, como el caso de Enrique Alberto Beltrán, juez especializado de sentencia de San Miguel. Está Oscar Flores Granados, secretario del Juzgado de Sentencia Especializado de San Miguel, que es un negociador, según lo dice la Policía Nacional Civil, y José Rodolfo Castillo, juez suplente especializado también de Sentencia de San Miguel. Estela Margarita Cortés Zavala, colaboradora del Juzgado de Sentencia Especializado, que era, según la Fiscalía, su papel
el papel de negociadora. Jorge González Guzmán, juez especializado de instrucción también de San Miguel, y ahí aparece también Reina Rubetina, es el nombre de ella, Robles, juzgado de familia de la Unión, intermediaria de negociaciones con abogados litigantes. Esa es la estructura que estaba ligada al sistema judicial, ¿no? Había otra estructura que eran los elementos de la Policía Nacional Civil, que también han sido detenidos, que al parecer son 12, según lo dice la Fiscalía General de la República de nuestro país. Ulises del Dios Guzmán, a ver, coménteme usted cómo está su análisis sobre esta situación. A ver, ¿hasta dónde en el pasado la Corte Suprema de Justicia se resistió a este tipo de investigaciones y al contrario, en vez de abrirse, lo que hizo es acorazar a los jueces que eran señalados? Bueno, yo lo que creo en principio que es bueno que la institucionalidad del Estado incursione dentro de la misma institucionalidad, que es lo que estamos viendo, procurando detectar algunos elementos de crimen organizado que eventualmente hubiesen podido incursionar tanto en los juzgados, la policía, la fiscalía y no sé qué otras instituciones más, pero por de pronto, digamos, en estas instituciones. Segundo, es importante también, en mi opinión, que estas investigaciones que se están dando tengan un sustento razonablemente confiable, porque también sería inconveniente de que se haga un gran escándalo y eventualmente después resulte de que todo el mundo queda sobreseído o absuelto. Tercero, creo que la Corte Suprema de Justicia en estos casos, si hay elementos de convicción suficientes, lo que debe hacer es desaforar y permitir el procesamiento. Muy bien. Creo que Mi la pregunta Corte era, no debe de ser... ¿en el pasado se protegió a estos jueces? Para Yo decirlo más realmente no francamente. creo que haya habido protección, simplemente diferentes puntos de vista de algunos magistrados y otros, y en general algunos votamos por desafueros, otros pues no votaron, y en este caso la Corte Suprema de Justicia toma decisiones por ocho votos, y aun cuando uno esté en una posición de desafuero, pero si 8 más votos están en contra o simplemente no votan, no se toma la decisión. Yo como exfiscal sí te puedo decir que hubo protección de la Corte Suprema de Justicia y de los sindicatos de ¿Casos los jueces. específicos, por ejemplo? Casos específicos no los recuerdo, pero sí hubo protección. Ahora no sé. Y como dice aquí el doctor, hay que ver qué sustentación tienen. Pero sí se ha dado entonces en el pasado, según En mi caso sí me el exfiscal, ¿no? Se ha dado que... La protección de jueces, como dice. Es que por eso digo, eso es una cuestión de calificación. Yo no me atrevería a calificar, por ejemplo, a un ex compañero de la Corte Suprema de Justicia que no haya votado por un desafuero en el sentido de que estaba protegiendo a alguien. Realmente no me atrevería a hacerlo, sino que uno lo que hace es tomar su propia decisión. Si yo creo que alguien debe ser desaforado, pues entonces debe de serlo. Así como en este caso, por ejemplo, creo también que la Corte Suprema de Justicia, particularmente cada uno de los magistrados, debe tomar una decisión individual. Y en general digo que si hay indicios razonables, la Corte Suprema de Justicia debe de desaforar, pero eventualmente pudiera ser que algunos magistrados no consideren que haya elementos de juicio suficientes y en cuyo caso podría ser que no haya desafuero. Además, en realidad, y eso desde el punto de vista técnico, lo primero que debió haberse hecho era solicitar el desafuero. Eso es lo primero. Porque la Corte Suprema de Justicia en estos casos Bueno, ya fue solicitado el desafuero. A lo que me refiero antes de proceder. ¿A la detención? Antes. Digo, antes de proceder a qué. Antes de proceder con estas detenciones, porque en realidad el ya desafuero... Ya los está protegiendo, ya viste, ya los está protegiendo. Sí, es que lo que digo, a ver, primero no están detenidos. Revise, no, es que tú me dijiste, es que yo no sé si están detenidos o no. El proceso, entiendo, es que se pide el antejuicio y después... Por eso digo, yo no sé si están detenidos o no, entonces eso se basa en la información. No puede, tú me decís que están detenidos. No, para permitirme aclarar, tú me decís que están detenidos, yo te digo, entonces no es el procedimiento. No, ¿Por qué? Yo no dije que están detenidos, yo dije que se ha solicitado el antejuicio y que han sido señalados por la Fiscalía General de la República. Con esa aclaración yo entendí que decían que estaban detenidos. Yo lo que aclaro es que el antejuicio debe ser primero. La Corte Suprema de Justicia tiene un procedimiento interno, incluso un procedimiento de investigación, para después tomar la decisión de si desafuera o no.
Entonces, si estas personas simplemente están en este momento como sospechosos en base a la investigación, pues entonces está bien lo que se ha hecho, porque no se ha iniciado ningún proceso ni ninguna detención, sino que se está iniciando por el desafuero. Entonces, el orden en que las cosas deben de hacerse, porque si no, cuando las cosas no se hacen en el orden, cuando hay defectos técnicos, después puede parecer que los defectos técnicos se fecundan o se introducen en el procedimiento desde el origen para que después se vaya a alegar alguna nulidad. Entonces, usted dice que la misma Corte Suprema de Justicia tiene sus mecanismos de investigación. Y por obligación. El problema es que el mismo Departamento de Estado de los Estados Unidos ha dicho que en el sistema judicial hay demasiada corrupción y por lo tanto lo que está advirtiendo es que no hay confianza en el propio sistema judicial del país como para decir, señores, sean juez y parte, ¿no? La opinión con respeto que tenga el Departamento de Estado de los Estados Unidos no puede obviar los procedimientos constitucionales y legales. De modo tal que si aquí hay un procedimiento interno que es atribución de la Corte, ese procedimiento debe de seguirse. Y yo no tendría realmente ninguna desconfianza de que esta Corte Suprema de Justicia va a hacer la investigación y tomar la decisión correcta. Quizás aquí el tema de fondo, yo diría que es que todas las instituciones, todo el sistema de seguridad tiene que tener sus mecanismos de autocontrol sobre lo que está sucediendo en las diferentes instituciones. La Policía Nacional Civil tiene la Inspectoría General, que debería de cumplir con su misión, ¿verdad? De estar chequeando el accionar y los procedimientos policiales, todas las denuncias que se presenten. En igual forma, la Corte Suprema de Justicia tiene sus unidades de investigación sobre jueces, sobre abogados internos. Entonces, estas unidades también deberían de cumplir su misión y trabajar fuerte en evitar de que las instituciones sean penetradas por el crimen organizado. Pero lo que sucede es que como todo el sistema está en un desorden desde hace varios años y se está apagando incendios en lugar de estar trabajando permanentemente en estos controles, entonces cuando suceden casos como el de ahora, donde hay 2 jueces, donde hay fiscales, donde hay policías involucrados en una operación de crimen organizado seria, porque entiendo yo que el fiscal, al haber investigado esto desde hace un año y que va a continuar la investigación para llegar a esos niveles es porque tienen suficientes evidencias. Entonces, aquí sí estamos ante un caso serio. Entonces, esto levanta toda esta gran discusión, como que si ahora una excepción debería de ser la generalización de que todo el sistema judicial está corrupto, ¿verdad? O sea, el órgano judicial, la policía, no, pero aquí lo que hay que hacer es que las unidades de cada institución que trabajan sobre esto, que cumplan con su misión, que cumplan con su trabajo y que permanentemente, dada la crisis que vive el país de violencia y que tantos cambios y tanto desorden que ha habido en los últimos gobiernos, de que haya un control. Pero vaya, eso está en manos entonces de la Corte Suprema de ¿verdad? Justicia, ¿no? Si se procesan o no estos jueces. Definitivamente. Independientemente de la contundencia que sean las pruebas que tenga la Fiscalía General de la República. Eso es así. La solicitud tiene que haberse enviado a la Corte Suprema. Ellos van a trabajarlo internamente, oyendo a la Unidad de Investigación Judicial, documentando las pruebas y tomando una resolución favorable o no favorable a los intereses de la Fiscalía. Así es. Y lo que la Corte Suprema de Justicia determine, eso es inapelable. ¿Me explico? O sea, ahí quedó. Si se van a procesar o no se van a procesar. Es importante el principio de inocencia. Ahorita hay que velar por el principio de inocencia. Aquí nadie está condenando a los jueces. Han sido señalados presuntamente, claro, supuesto, ¿no? de una eso es para cualquier ciudadano, un eventual eso, ilícito penal. Eso hay que garantizarlo. Oiga, ¿es necesario que los jueces tengan fuero? Para mí no. Ese es el punto interesante, porque esto al final se convierte en una coraza, ¿verdad? Que muchas veces sirve para esconder. Para mí deberían de tener el delito, fuero para esconder solo en cuanto a su criterio, a sus decisiones, a su margen de trabajo, pero no por otro tipo de delitos. ¿Me explico? Solo por sus decisiones. Y más cuando este tipo de delitos es bastante difícil de probar. Todos los delitos de cuello blanco, eso de cohecho, esas investigaciones tienen que profundizarse y son muy difíciles de probar. Entonces, ahí fácilmente cualquier juez con un fuero puede evitar y puede lograr evitar ser procesado. Entonces, como lo dice el fiscal,
debería de analizarse cuál es el fuero que deben de tener las autoridades, y más en una situación de crisis y de emergencia como la que estamos viviendo. Porque de todo, repito, de todo este desorden, quien se aprovecha es el crimen organizado y la delincuencia. Ulises, ¿deben de tener fuero o no? En mi opinión, sí, los jueces deben de tener fuero. Y creo que no debemos de prejuzgar simplemente porque en este momento hay un escándalo de decir que por eso ya los jueces en general no deben tener fuero. Yo me atrevería a afirmar de que en realidad la gran mayoría de todo el universo de los jueces son jueces correctos, son jueces probos. Bueno, pero si son correctos y son probos, ¿para qué necesitan un fuero? No, lo que ocurre, si lo que ocurre es que aquí pueden haber denuncias y acusaciones de todo tipo, bien sea bien intencionadas o malintencionadas. Y una denuncia o bien una actuación que no tenga que ver propiamente con un sustento material, pero probablemente con alguna falsificación o implantación de pruebas, etcétera, puede desequilibrar a algún juez bajo una de ese tipo de amenazas, y entonces es preferible que la Corte califique, porque aquí no estamos diciendo que esto queda a la deriva de que cualquier persona o que ellos van a estar protegidos porque la Corte siempre los va a estar protegiendo. Yo realmente no creo que la Corte los proteja. No termino de entender ¿para qué necesita un juez un fuero? Es decir, si un juez es amenazado, es la justicia, ¿no? Es el mismo. Y entonces el juez lo que tiene que hacer es poner la denuncia y procesar el caso. Es que pueden haber denuncias fundadas e infundadas, acusaciones como fundadas le puede pasar o infundadas, a cualquier ciudadano, como ¿no? Cualquier ciudadano, que no tiene fuero. Pero el juez debe de tener esa garantía para poder mantener la objetividad y la imparcialidad en la toma de sus decisiones. ¿Y quién dice porque que un fuero si no es sería garantía? vulnerable. ¿Quién dice que un fuero es sinónimo de garantía e imparcialidad? Para eso se ha establecido el fuero. Si históricamente todos los fueros tienen que ver precisamente para garantizar objetividad, imparcialidad, buen ejercicio del funcionario público y que no hayan denuncias o acusaciones maliciosas o infundadas que le perturben en el ejercicio de sus funciones. Esa es la razón de ser del fuero. Pero también sirve como coraza cuando es acusado un juez y hay precisamente pruebas contundentes. Pero ¿cuándo habría coraza? Cuando la institución que va a conocer desde ese fuero lo va a proteger. Eso sería como señalar a la Corte Suprema de Justicia que los va a proteger. A ver, y no creo que los vaya a proteger. Pues. Lo que tú estás diciendo de que para qué necesitaría un juez probo el fuero, yo le doy la vuelta a la moneda. ¿Qué pasaría si un juez comete un delito al margen de su trabajo como juez? Es decir, si roba o hurta un producto X, pero él como juez se mantiene adecuado y orientado. La persona afectada, para acusarlo por robo o por hurto, tiene que ir a un procedimiento que no tiene nada que ver con la actuación judicial. ¿Por qué? Porque la ley le ha dado una protección extraordinaria. O sea, debería ser un fuero en el ejercicio de su criterio y su independencia judicial. Allí debería haber fuero. Eso, el criterio y la independencia judicial deberían estar blindados, pero no por otro tipo de actuación. Eso que se está robando resmas de papel o teléfonos o ese tipo de cosas, ¿me explico? O que cometa otro tipo de delito como juez, pero no en el ejercicio de su cargo. Bueno, que borracho atropelle 3, 4 personas, ¿no? Y de repente, ¿por qué no tiene que ser juzgado como una persona bajo el común y principio corriente? de igualdad jurídica? Y eso aplica también para los diputados. Entonces, ¿no, ese tipo de fuero debería regularse, debería de ser no un fuero universal, sino que un fuero restringido a su independencia judicial. Comprendo. A ver, don Mauricio. Sí, no, yo vuelvo al mismo punto en que hay que hacer una revisión general de toda la situación del sistema y hay que evaluar pues cómo están funcionando todas las instituciones. Ya llevamos más de 10 años en dos gobiernos en que ha habido mucho desorden, en que han habido, lo decíamos ayer en una entrevista, creo que han habido 8 directores de policía. Sí. Ha habido una gran discusión en el tema de la Corte, incluso, ¿no? Problemas de jueces. Entonces yo creo que hay que ir haciendo evaluaciones. Yo estoy, y lo reitero, no se puede generalizar por el hecho de que un juez aparezca ahora que todos son iguales, pero sí hay que trabajar en un trabajo de hacer una evaluación general de cada institución de acuerdo a los mecanismos que tiene, y si fuera necesario pues hacer también un esfuerzo de nivel nacional de que las instituciones funcionen y que se empiece a evaluar y a depurar todos los malos elementos que puedan estar existiendo en las diferentes instituciones, y en esa evaluación se va desarrollando qué son los mecanismos más adecuados
para el momento que estamos viviendo. Muy bien, vamos a hacer de nuevo una pausa comercial. Por supuesto, cuando regresemos vamos a ver si es posible hacer el enlace con la radio 109, pero todavía tenemos tiempo para hacer otros análisis o analizar otros elementos respecto a esto. Volvemos. Los magistrados. Aquí tiene que ver el tema ese de los controles. Mire, vamos a mostrar algunas fotografías de elementos de la Policía Nacional Civil que, como bien lo dicen mis invitados, pues hay que estar pendientes del principio de inocencia, ¿no? Que lo garantiza las mismas leyes de nuestro país, pero son acusados por la Policía Nacional Civil. Quiero retomar este tema por lo siguiente, don Mauricio Sandoval. ¿Dónde están los controles de la policía? ¿Cómo es posible que este tipo de elementos de la Policía Nacional Civil de repente aparezcan vinculados al narcotráfico? ¿Dónde está asuntos internos? Entiendo que existe la Policía Nacional Civil. ¿Qué está fallando al interior de la policía para que exista este tipo de vínculos entre elementos policiales y el narcotráfico y o el crimen organizado? Mira, aquí la falla es en las jefaturas y en la Inspectoría General. Ajá. Pero primero que todo las jefaturas, porque las jefaturas de policía tienen que actuar permanentemente en un control y supervisión de todos los Cuando la agentes, jefatura no está metida ¿verdad? también en este tipo de ilícitos, ¿no? Sí, pero aquí hay que ver todos los niveles, porque aquí y este es un tema bien delicado porque el país, tanta crisis de violencia que está teniendo, de repente habrá que empezar a analizar cuáles son las responsabilidades de las autoridades de nivel superior que están viendo estos temas, ¿verdad? Porque hay gente que está muriendo, ¿verdad? Hay niños que están siendo descuartizados. Entonces, en el caso este de la policía que me menciona, las jefaturas, desde el director general, tienen que estar controlando y supervisando a su gente de que se esté cumpliendo la misión. Ahora, si hay muchos cambios, repito, en las jefaturas, pues la continuidad de los esfuerzos de cumplimiento de trabajo, de cumplimiento de la misión se puede perder. Pero sí es responsabilidad de las jefaturas de que tienen que supervisar a su gente y controlarla para evitar que entren en todo este tipo de delitos y que sean penetrados. Hay métodos, hay procedimientos de polígrafo, análisis de patrimonio, hay diferentes actividades que se pueden controlar. Y además de eso está la Inspectoría General, que también tiene que estar cumpliendo un trabajo importantísimo en este esfuerzo, según las denuncias que reciban, o para el caso de que se empiece a sospechar de que hay alguna actividad ilícita de algún agente policial en una determinada zona, la inspectoría debe trabajar y asuntos internos también deben de trabajar. A ver, esto se puede ver desde dos ángulos, ¿no? O depende del cristal con que quiera verlo, como dicen. Por un lado, podríamos decir, mire, qué malo lo que está pasando al interior de la policía, pero por otro lado, Félix Garrizafi, podríamos decir, qué bueno que se esté investigando también al interior de la Policía Nacional Civil y que no se esté protegiendo a elementos de la Policía Nacional Civil. Pero sobre ese punto precisamente yo mencionaba al inicio de que ha sido el fiscal, ¿verdad? Porque es la fiscalía la que ha actuado en este caso. Pareciera de que la policía no trabajaba ninguna investigación en esa área en Oriente, pero ha venido la fiscalía, ha venido el fiscal y es el que ha trabajado constitucionalmente, a él le corresponde. Comprendo su punto de vista. Yo realmente renuevo y reitero la felicitación a la Fiscalía porque se requiere mucho valor, especialmente cuando no se conoce, y bueno, con Mauricio conocerá lo que voy a decir, no se conoce realmente cómo es la integración actual en este momento entre la Fiscalía y la Policía. Tiene que haber una coordinación muy fuerte para hacer operativos de esta magnitud. 127 personas, no es ninguna situación liviana. O sea, esto no lo hace solo la Fiscalía, lo hace también con el auxilio de la Policía Nacional Civil. No lo puede hacer materialmente solo la Fiscalía. Diferentes unidades participaron de la Policía. El brazo coercitivo o coactivo, en este caso, de la Policía Nacional Civil. Es el ente que operativiza con el uso de la fuerza las decisiones de la Fiscalía, por ley, a través de ahí, de todo el esquema que se ha planeado, que se ha definido al respecto. Pero
esto es una decisión de la Fiscalía, que la policía únicamente tiene que hacerla efectiva. Es una orden. Cuando hay flagrancia, obviamente la policía tiene todas las facultades de poner la aplicación de la ley, pero en este caso es una planificación, es una investigación desarrollada por la Fiscalía que ha culminado con estas detenciones, que entiendo que no todas son detenciones, muchas son intimaciones en los centros penales. El caso de pero hay más o menos 127 detenciones y una buena cantidad de intimaciones en los centros penitenciarios. Hay que ver cuál es el denominador común que está detrás de estas detenciones o intimaciones, porque el caso del padre Toño aparentemente es una cosa un poco paralela a esta situación. Hay que ver realmente cuál es el sustrato que está detrás de todo esto. Ok, Ulises, ¿cuál es tu opinión sobre esto? Bueno, mi opinión es que en realidad en el núcleo principal, alto y de mayor confiabilidad de la policía, no obstante de que sí participo de la idea de que probablemente la policía no ha actuado con la suficiente diligencia hacia su propio interior para investigar el actuar de los agentes policiales y de los altos mandos, pero en términos generales yo creo que si esta operación se logró hacer con eficacia en coordinación Fiscalía y Policía, significa que la policía se mantiene en términos generales en un grado alto de confiabilidad y de eficacia, independientemente de que algunos elementos aislados de la propia institución haya cometido probablemente algunos ilícitos penales. Eso es cosa diferente. Pero también es importante determinar aquí que en todo caso se está en el principio de la investigación y que todo mundo, en este momento, todo mundo tiene y goza de la presunción de inocencia, lo cual no hay que confundirlo con la cobertura o impunidad que debe dársele a los agentes, pero sí la oportunidad de que eventualmente puedan demostrar su inocencia si es que son inocentes, y si no lo son probablemente no van a poder demostrarlo, pero entonces también la Fiscalía va a tener que demostrar esa culpabilidad, porque en estos casos no basta con acusar, con señalar, con tener indicios, sino que es la Fiscalía la que debe de probar la culpabilidad. Claro. Don Mauricio, voy a hacer eco de su experiencia, ¿no? ¿Cómo funcionan estas estructuras de crimen organizado? Usted está viendo ahí a personas que más bien ejecutan acciones, pero no, como usted dijo, los que financian estas acciones. Hay en esa estructura jueces, como lo dijimos, policía, fiscales, asesores judiciales, etcétera. Entonces, digo, estos son los que están abajo de algo superior, ¿no? Sí, es que quizás habría que, poniendo un ejemplo, digamos que esto es el síntoma del problema, como ahorita está de moda, no de moda, sino que se tiene esa tragedia, esa crisis de ese virus del ébola, ¿verdad? Que tiene la fiebre, por ejemplo, como síntoma. Yo catalogaría esta situación como la fiebre, ¿verdad? De la verdadera enfermedad, porque el trabajo del crimen organizado no es lo que normalmente pensamos de que cuando asaltan un banco o cuando hay un secuestro o cuando capturan un furgón con droga, que eso es el crimen organizado. El crimen organizado, en cuanto a infiltrar a las instituciones, es un trabajo de mucha finura, digámoslo así, en cuanto a empezar a tratar a las diferentes personas claves que tienen que ver con quienes que les puedan obstaculizar a ellos su trabajo, y empiezan a comprar a la gente, empiezan a ganársela, empiezan a penetrar en todos los niveles. Inclusive trabajan, buscan cómo cambiar leyes o cómo cambiar procedimientos policiales o cómo poner jefes que muevan los retenes policiales de una zona por donde va a pasar la droga. O sea que ese trabajo de penetración es un trabajo de mucho tiempo, es un trabajo fino, claro, y donde manejan mucho dinero. ¿Cómo ha sido la característica, a su juicio, de esta investigación? ¿De abajo hacia arriba? Porque cualquiera diría, mire, a ver, de arriba hacia abajo, ¿no? Hasta caer los más pequeños. La verdad es que algún indicio tiene que haber recibido Fiscalía, porque yo desconozco el detalle del caso, pero lo que puedo apreciar, según lo que hemos visto públicamente, aparentemente aquí la Fiscalía es la que ha empezado a desarrollar este caso y la que llama a la policía para que le ayude con la confidencialidad del caso, porque por ejemplo, si hubiera empezado la investigación en Oriente por la misma policía, ahí se hubiera terminado, porque eran los mismos jefes los que estaban involucrados. Pero aquí, según parece, ha habido alguna información de alto nivel que la Fiscalía le ha empezado a trabajar y que empiezan a desarrollar el caso durante un año, según lo han manifestado, y así es como han llegado a estas personas. Pero definitivamente, repito, este es el síntoma
de una enfermedad. De una enfermedad que es el crimen organizado, que es a donde hay que llegar. Vamos a saludar a Tony Cabezas en la radio 109. Tony, ¿cómo estás? Un gusto estar de nuevo en contacto contigo. Adelante. Hola, ¿cómo te Romeo? va? Pues muy bien, qué gusto saludarte. Primero que todo, feliz día del periodista. A todos los colegas y amigos de Canal 12, a ti y a todo el equipo, por supuesto. Hoy nos acompañan amigos periodistas acá. Está, bueno, tu jefe, Jorge Carvajal, ¿sí? director Así general de me Canal contaron, 12. así me contaron. Por eso es que de verdad me preocupé tanto por hacer este enlace y dije, pues si no, vamos a tener problemas. Así es que, Jorge, ahí está la microonda. ¿Tiempo llegó, no, Jorge? Te espero. Buenos días, Romeo, y buenos días a todos y muchas felicidades en este Día del Periodismo. Un abrazo También, para ustedes. A ver, ¿quién más? Está Margarita Funes, jefa de Margarita información Funes, la multimedia prensa gráfica. de la prensa gráfica. Ajá. Y estamos esperando a nuestro buen amigo. Bueno, tú estuviste ayer en el Bola al Centro con Sí. Moisés Urbina, ¿verdad? Él se va a incorporar terminando también su entrevista. Un saludo para tus invitados también. Allá los estoy viendo. ¿Los conoces? Magistrado. Ah, ¿lo conoces? Sí. A Saludos, ver, Tony, saludos. identifícalos, Saludos. entonces. Feliz Día de los Periodistas a todos. Ulises del Dios Guzmán, Félix Garrit Safie y Mauricio Sandoval. Qué gusto. Bienvenidos a la frecuencia Radio 109. Mira, vía microonda tuvimos a Héctor Silva también hablando sobre este tema y hay conclusiones bien importantes. Los tres invitados coinciden en que es un esfuerzo contundente de la Fiscalía General de la República y que, bueno, esta es una situación que, como dice don Mauricio, no es la enfermedad, es el síntoma de una enfermedad que obviamente necesita ponerle más dientes, decía don Mauricio, y Félix Garrit Safie, al igual que Ulises del Dios Guzmán. Señores, preguntas, Sí, Tony, aquí Sí. están los invitados. Porque la Fiscalía pues ha iniciado muchos procesos en otros temas también relativos al combate a la delincuencia o delitos. Pues ¿qué tanto están llevando a feliz término estas demandas? Creo yo que es una de las cosas más importantes. Mira, yo creo que has tocado, hola Tony, un saludo. Yo creo que has tocado el punto. Aquí en El Salvador las leyes están diseñadas para que un juicio simple dure aproximadamente, y eso lo 3 hablábamos años. ayer, normalmente 3, 4 o 5 años. Sí. Si hay apelaciones, un juicio simple te puede llevar hasta 6 años. Entonces, el diseño del periodo de la Fiscalía está para 3 años. Entonces, como que no hay ninguna coherencia en cuanto al juego de los tiempos. Ayer mencionábamos y ahora lo reiteramos que el sistema salvadoreño, especialmente el sistema penal, está enfocado a defender los intereses, no a ser un sistema represivo. Por lo tanto, le da más probabilidades de recursos, de apelaciones a las personas acusadas. Eso va en desmedro de los intereses de la Fiscalía. Por lo tanto, yo no vería que... Pero va en garantía del principio de inocencia también de los Claro, ciudadanos, pero ¿no? lo que se necesita es un poco más de represión, porque ya vimos que el sistema garantista no ha funcionado, si no mira los niveles de delincuencia. Entonces, los resultados visibles para la Fiscalía no son al corto plazo, lamentablemente. Ok, don Mauricio, escucho su opinión. Bueno, la verdad es que sí, todos los procesos son bastante complicados y ya hablábamos sobre el problema de los códigos penal y procesal penal, la legislación que tenemos, que necesita de una revisión total porque está al centro de todo el sistema de seguridad y sí es problemático precisamente por la emergencia, por la crisis que está viviendo el país. Ahora, no debería de avergonzarnos mucho el tema de los resultados en cuanto a las condenas, porque al hacer análisis también de otros países, el caso del FBI, por ejemplo, en Estados Unidos, no tiene porcentajes. Se le caen muchos casos. Altísimos. Es que, de a ver, condena. creo que Tony tiene razón en este sentido y entiendo el comentario de Tony en el siguiente sentido, ¿no? Hay casos que se presentan con tanta contundencia, con tanta pompa, que al final uno dice, ahora sí va en serio la cosa y se terminan cayendo. Voy a hacer referencia nada más un caso, Tony y invitados, que se dio recientemente, ¿no? La captura de una banda de robacarros, que era una banda sumamente fuerte. Y déjeme contarle que hace más o menos un mes estuve hablando con un alto oficial de policía y me decía, casi todos están fuera ya. Entonces, digo, ahí es donde viene el tema esto de lo que dice Tony, la contundencia con que se prueban o que se presentan estos casos. Bueno, 2 cosas quiero señalar ahí. Uno son los niveles de crimen organizado y otro son los problemas que tiene el proceso penal en términos generales. Y es que a nivel de crimen organizado, en mi opinión, lo que estamos viendo en este momento no es propiamente altos niveles de crimen organizado, sino que niveles medios o bajos de crimen organizado que eventualmente podrían hasta no estar conectados con niveles altos, porque
nivel alto propiamente de crimen organizado, probablemente podría tener el poder suficiente como para evadir o impedir una acción de investigación. Y además pareciera ser que por los hechos que se atribuyen, probablemente delictivos, aparentemente podrían ser algo que se negocie a esos mismos niveles y en consecuencia tampoco necesitarían estar conectados con niveles superiores. A ver, vamos a escuchar Lo otro sí. Que quiero concluir es que el proceso penal es demasiado burocrático e ineficaz. Y garantista, según algunos analistas. Bueno, es que teóricamente así fue diseñado precisamente para ser garantista, pero se ha convertido en errático porque en realidad lo que debe de hacer es tener capacidad investigativa confiable para que eventualmente cuando se lleguen los casos no haya posibilidad de que un caso bien comprobado se vaya a caer. El director de Canal 12, Jorge Carbajo, debe tener con su, obviamente, un periodista entregado todos los días, debe tener su opinión sobre esto. Jorge, ¿tú qué piensas sobre estos casos que sin duda los tienes muy al dedillo también, no? Gracias, Romero, muy buenos días a todos. Buenos días. Lo que siempre hemos comentado, el gran problema en todos estos casos y en este tipo de situaciones es la impunidad con la que se ha actuado durante muchos años, y hay que recordar que impunidad genera impunidad. Mientras no ataquemos de manera frontal la impunidad, va a seguir siendo un estímulo a que se siga llevando a cabo y siga actuando la delincuencia, sin importar que sean hechos de delincuencia organizada, de pandillerismo, de narcotráfico o lo que le llaman la delincuencia común. Es muy claro que mientras no podamos atacar ese punto que es nuestro talón de Aquiles, que es la impunidad, difícilmente va a poder frenarse la delincuencia y todos estos actos delictivos en el país. Margarita. Bueno, retomando un poco el comentario sobre el libro de Héctor, él hablaba del cuánto se ha infiltrado todo el crimen organizado en las instituciones del país. Lo estamos viendo todos los días, el caso de ayer, las capturas tempraneras de ayer, nos dejan bastante claro hasta dónde vamos avanzando, lamentablemente, y que si empezamos por los mandos medios hay que seguir hacia más arriba para poder combatir esto de base, ¿verdad? Ok. Tony. Pues bueno... no, tu comentario, Tony, yo creo que tú también tienes tu propia opinión de lo que está pasando. Claro. Lo que sí también uno logra determinar es que, y como periodistas nos hacemos la pregunta, uno quisiera ver, como decimos, a los cabecillas, a los peces gordos, a los líderes, y uno piensa que son gente que está, o los tenemos idealizados como en las películas, no sé, son como los grandes líderes de estas organizaciones criminales, y realmente no sé, eso al menos en el imaginario colectivo es así. El exfiscal nos puede decir, las capturas que estamos viendo, ¿son los líderes, son los cabecillas, o hay gente todavía más arriba a la que es imposible llegar por parte de las autoridades? Mira, antes que nada yo creo que es importante recordar el principio de inocencia. Estas personas han sido señaladas bajo indicios. No podemos, y si no es que tienen que pasar 5 o 6 años, como mencionábamos, para que una persona tenga una sentencia firme y podamos decir, este es un cabecilla, este es un mando medio, este es un mando bajo. Todavía no nos podemos aventurar bajo el principio de inocencia, no podemos condenar mediáticamente cuando no ha habido una condena judicial. Separemos estas capturas. Yo te entiendo, Tony, yo te entiendo. Entonces lo que tenemos que hacer es continuar presionando para tener una fiscalía fuerte, una policía transparente y efectiva, y velar... Y un sistema judicial depurado. Y un sistema judicial realmente acorde a las necesidades. Eso es lo que tenemos que hacer como ciudadanos, seguir presionando para que se den hechos y para que estas personas vayan a juicio y determinen si son culpables o no. Continuar con los señalamientos a través de libros, a través de publicaciones, a través de la divulgación de información, a través de las redes sociales y libros, para que todo esto se vaya aclarando cada vez más. Pero ustedes sí van a hablar, me imagino también van a hablar ahí en la radio sobre la profesión del periodismo, ¿no? Por supuesto, este oficio tan bonito que nos permite servir también a la población. Un saludo para tus invitados. Qué bueno que hemos podido contactarnos. Gracias, Tony. Mauricio,
Ulises, Félix. Feliz día. Un saludo, ¿verdad? Y bueno, Romeo, seguimos aquí conversando con Jorge Carbajo, Margarita Funes, ya se incorpora. Sí, un abrazo para ustedes, los escucho después ahí, por supuesto, de haber terminado mi entrevista. Sintonizo la radio, Tony, para escuchar lo de ustedes. Muchas gracias. Felicidades. Bueno, estamos cerrando, sí. Yo quiero señalar una cosa. ¿Te quedas con algo que quieres decir? Vamos a ver, aprovechemos entonces. Dos cosas particularmente. Creo que la legislación procesal penal en realidad no debe de ser revisada, sino que debe ser sustituida, debe ser cambiada. Porque es la misma del 98 y realmente es ineficaz. Y burocrática, demasiado costosa para muy pocos resultados. Lo otro que es importante señalar en esto es el hecho de que si eventualmente llegase a comprobarse que hay de alguna manera actuaciones fraudulentas o resoluciones fraudulentas, eso implicaría que esos procesos o una gran cantidad de procesos han sido tramitados que de modo fraudulento y que algunos que son culpables fueron puestos fraudulentamente en libertad o viceversa también, que algunos inocentes probablemente fraudulentemente han sido condenados para encubrir a los culpables, y ese resultado probable de esas resoluciones judiciales, de una gran cantidad de resoluciones judiciales, pone en evidencia la gran falibilidad del proceso penal. ¿Conoces algún caso de esos? Donde un inocente esté preso para proteger a un culpable. Yo tengo la percepción que mayoritariamente es de que muchos culpables pues han sido sobreseídos y absueltos, y creo que ese es el error judicial más común. Pero también hay otros errores judiciales que son menos comunes, pero que son más graves, y es el hecho de gente inocente que están en la cárcel y que realmente no deberían estarlo. Y ese es un daño realmente en el sistema y que lo corrompe. ¿Por qué? Porque deja en impunidad al verdadero culpable. Y sin embargo quedamos satisfechos por una condena. Es que él está hablando más porque como vino tarde, entonces le estamos dando más tiempo, ¿verdad? Don Mauricio. Yo, el caso de ayer, tratándose de un caso de narcoactividad, y las personas que han sido señaladas en esos niveles, yo sí diría de que la investigación tiene que profundizarse porque hay gente de mayor nivel dentro de ese delito. Muy bien. En caso de ser. Don Mauricio, muchas gracias por haber estado con nosotros. Félix Garrizafi también, muchas gracias. Espero que me puedan acompañar en otra ocasión para hablar sobre... Gracias, porque esto va para más, ¿no? O sea, sin duda. Hay que estar atentos, sí. Hay que darle seguimiento. Muchas gracias. Vamos a hacer una pausa comercial, regresamos en breve.